Hoy vamos a meternos de lleno en una pieza que es, bueno, absolutamente clave en el comercio mundial, el transporte multimodal. Podríamos decir que es como la maquinaria invisible que conecta toda nuestra cadena de suministro global. Es lo que hace posible, al fin y al cabo, que los productos viajen miles y miles de kilómetros hasta llegar a las tiendas. A ver, para que nos hagamos una idea, pensemos en algo concreto. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo es posible que una botella de vino de un valle de Chile aparezca, así sin más, impecable en la estantería de una tienda en Europa? Pues no, no es magia. Es una coreografía logística, increíblemente compleja. Y esa coreografía, claro, tiene un nombre. Así que, ¿qué vamos a ver? Pues primero, el desafío logístico global al que nos enfrentamos. Después, cómo el transporte multimodal se presenta como la solución. Veremos sus ventajas y sus desventajas, lo pondremos en práctica con un caso de estudio desde Chile y para terminar echaremos un vistazo al futuro de todo este movimiento. Venga, pues vamos a meternos en materia. El gran reto logístico global es, en esencia, ser capaces de gestionar un mundo que está literalmente en constante movimiento. Pensemos por un momento en la ruca tradicional. Mover mercancía de un continente a otro significa tener que coordinar camiones, trenes, barcos, aviones y cada uno, ojo, con su propio operador, su propio contrato, su papeleo. Vamos, es una auténtica telaraña burocrática y operativa. Y lo peor es que un pequeño retraso en un punto puede provocar un efecto dominó que puede ser catastrófico. Y es justo aquí donde entra en juego la solución, una que gusta por encima de todo la simplicidad y la eficiencia. El transporte multimodal. La idea es brillante por lo sencilla que es. Un solo viaje, un solo contrato. Si nos ponemos técnicos, la definición formal es esta. El transporte de mercancías, que, aunque usa como mínimo dos medios de transporte diferentes, se gestiona bajo un único contrato. Y aquí está la clave de todo, el punto que lo revoluciona por completo. Un único contrato. Esto simplifica el proceso de una manera radical porque elimina un montón de negociaciones y la coordinación súper compleja entre varios operadores. Vamos a desglosarlo un poco. Sus pilares son tres. Primero, el contrato único. La empresa que envía la mercancía solo tiene que gestionar un documento de transporte para todo el trayecto. Se acabó. Segundo, un único responsable. Aparece una figura que es el operador de transporte multimodal, el OTM, que asume toda la responsabilidad, de puerta a puerta. Y tercero, lógicamente, la combinación fluida de múltiples modos de transporte, ya sea por carretera, por tren, por mar o por aire. Pero claro, como en todo, ningún sistema es perfecto. Así que es importante tener una visión equilibrada y entender tanto sus puntos fuertes como, sus debilidades. Aquí vemos las dos caras de la moneda. Por el lado de las ventajas, la simplicidad es la gran ganadora. Un solo contrato reduce la burocracia al mínimo y tener un único responsable centraliza el seguimiento, lo que da una tranquilidad enorme. Además, claro, permite optimizar rutas para ahorrar tiempo y dinero. Pero, por otro lado, hay que tener cuidado. La principal desventaja es la enorme dependencia que se crea con un solo operador. También los puntos de transferencia, como los puertos, se pueden convertir en auténticos cuellos de botella. Y, por supuesto, las diferentes normativas legales entre países siempre añaden una capa extra de complejidad. Venga, vamos a dejar la teoría y a ver cómo funciona todo esto en el mundo real. Para ello, nos vamos a Chile a ver cómo su famosa industria del vino consigue llegar al mercado global. El escenario es este, la exportación de vino desde el precioso valle de Colchagua, en Chile, hasta un distribuidor en Rotterdam, en los Países Bajos. Un viaje de nada más y nada menos que más de 12.000 kilómetros. Aquí se ve el viaje de maravilla. La cosa empieza así con el primer modo. Un camión recoge el vino directamente en la bodega y lo lleva hasta el puerto de San Antonio. Allí la carga pasa al segundo modo, un buque portacontenedores que se va a cruzar todo el Atlántico hasta el puerto de Rotterdam. Y una vez en Europa entra en juego el tercer modo, una barcaza fluvial que navega desde Rotterdam hasta un centro de distribución cercano. 3 modos distintos, pero recordemos, un solo operador y un solo contrato gestionándolo absolutamente todo. Y bueno, ¿cuál es el impacto real de esta integración? ¿En qué se traduce? Pues ojo a este dato. En casos como este, se ha llegado a estimar una reducción de hasta un 30% en la complejidad administrativa y en el tiempo de gestión para la empresa que exporta. Este número no es solo una estadística, representa una ventaja competitiva enorme. Bien, hemos visto qué es, cómo funciona y el impacto que tiene. Ahora la pregunta es obligada. ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde se dirige el futuro del movimiento de mercancías? Hay una frase que, la verdad, lo clava. La clave para una logística exitosa no es solo mover cosas, sino conectar sistemas. El transporte multimodal fue sin duda el primer gran paso para conectar los modos de transporte. El siguiente, claro, es conectar toda la información que estos sistemas generan. Y esto nos lleva a la reflexión final. Ya no es una pregunta de qué pasará, sino que va más bien de qué está pasando ya.
La digitalización y la inteligencia artificial ya están aquí, optimizando la nueva generación del transporte multimodal. Por ejemplo, ya hay sistemas de inteligencia artificial que ajustan las rutas de los buques en tiempo real para evitar la congestión en los puertos. O la tecnología blockchain, que se está empezando a usar para crear documentos de embarque digitales que son inalterables, agilizando muchísimo los trámites en las aduanas. Así que la pregunta ahora es, ¿a qué velocidad van a transformar estas tecnologías toda esta coreografía logística global? El futuro, desde luego, promete ser todavía más conectado e inteligente.